Joel, capítulo 1, vamos a leer, así dice la palabra de el Señor. Palabra de Jehová que vino a Joel, hijo de Petuel. Oíd esto, ancianos, y escuchad, todos los moradores de la tierra. ¿Ha acontecido esto en vuestros días o en los días de vuestros padres? De esto contaréis a vuestros hijos y a vuestros hijos a sus hijos y sus hijos a la otra generación. Lo que quedó de la oruga comió el saltón, lo que quedó del saltón comió el revoltón, y la langosta comió lo que del revoltón había quedado. Despertad, borrachos, y llorad, gemid todos los que bebéis vino a causa del mosto, porque os es quitado de vuestra boca. Porque pueblo fuerte e innumerable subió a mi tierra, sus dientes son dientes de león, y sus muelas, muelas de león. Asoló mi vid y descortezó mi higuera, del todo la desnudó y derribó, sus ramas quedaron blancas. Llora tú como joven vestida de cilicio por el marido de su juventud. Desapareció de la casa de Jehová la ofrenda y la libación. Los sacerdotes, ministros de Jehová, están de duelo. El campo está asolado, se enlutó la tierra, porque el trigo fue destruido, se secó el mosto, se perdió el aceite. Confundíos, labradores, gemid viñeros por el trigo y la cebada, porque se perdió la mies del campo. La vid está seca y pereció la higuera, el granado también, la palmera y el manzano. Todos los árboles del campo se secaron, por lo cual se extinguió el gozo de los hijos de los hombres. Ceñíos y lamentad, sacerdotes, gemid, ministros del altar. Venid, dormid en cilicio, ministros de mi Dios, porque quitada es de la casa de vuestro Dios la ofrenda y la libación. Proclamad ayuno, convocad a asamblea, congregad a los ancianos y a todos los moradores de la tierra en la casa de Jehová vuestro Dios, y clamad a Jehová. Ay del día, porque cercano está el día de Jehová, y vendrá como destrucción por el Todopoderoso. ¿No fue arrebatado el alimento de delante de nuestros ojos, la alegría y el placer de la casa de nuestro Dios? El grano se pudrió debajo de los terrones, los graneros fueron asolados, los alfolíes destruidos, porque se secó el trigo. ¿Cómo gimieron las bestias? ¿Cuán turbados anduvieron los hatos de los bueyes? Porque no tuvieron pastos. También fueron asolados los rebaños de las ovejas. A ti, oh Jehová, clamaré, porque fuego consumió los pastos del desierto y llama abrazó todos los árboles del campo. Las bestias del campo bramarán también a ti, porque se secaron los arroyos de las aguas y fuego consumió las praderas del desierto. Capítulo 2, versículo 12. Por esto pues ahora dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos. Convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. ¿Quién sabe si volverá y se arrepentirá y dejará bendición tras él? Esto es ofrenda y libación para Jehová vuestro Dios. Amén. Gloria al nombre del Señor. Hasta ahí la lectura de la palabra. Hermanos, el profeta Joel es un profeta que a veces es difícil de ubicarlo en el tiempo de la historia de Israel cuando él estuvo predicando. Aparentemente, por allá bajo el reinado del rey Joás, por el 835 aproximadamente, él comienza su labor profética. El nombre Joel significa Jehová es Dios. Jehová es Dios es el significado del nombre Joel. Y yo leía todo el libro del profeta, en realidad es cortito, no fue gran mérito lo mío, pero lo leí completo. Pero yo pensaba, ¿no? ¿Por qué este hombre se llama Joel? Bueno, uno al leer la historia se da cuenta, ¿no? Porque él está hablando aquí de calamidades acontecidas en Israel. Imagínese un pueblo que depende de las vacas
de los ganados, de las ovejas, de las vides, de la cosecha, y que por una plaga se pierde absolutamente todo. ¿De qué va a vivir el pueblo que no tiene industrias, que no tiene puertos, como en el día de hoy? Uno, si se pierde la cosecha del campo, ¿de qué vive la Argentina, no? Uno ha visto como el precio del pan se fue por las nubes, y la harina, y todos los derivados, y todos estos productos se fueron altísimos. Entonces, ¿qué come uno? Y si en estos tiempos es perjudicial para la nación la pérdida de una cosecha, imagínense en aquellas épocas, en aquellos tiempos, ¿no? Había habido una plaga terrible, tremenda, sobre los campos, sobre los viñedos, sobre las labranzas, y de esto es lo que vamos a hablar en esta noche. Cuando Dios nos va apretando. Ese es el título de nuestra predicación. Cuando Dios nos va apretando. En primer lugar, vamos a ver, hermanos, los efectos de esta plaga. Porque la Biblia dice, hermanos, claramente que no hay nada que suceda, que pase, sin que esté la mano del Señor detrás permitiéndolo. No hay nada, No hay nada que pase en este mundo que no esté la mano de Dios detrás. Aún los hechos malos, los hechos que nos podrían parecer graves, terroríficos, la mano del Señor está detrás. Cuando hay un huracán, la mano del Señor está detrás. Cuando hay lluvia que produce inundaciones, la mano del Señor está detrás. Cuando a nosotros nos acontecen situaciones que nos parecen duras y difíciles, créame que la mano de Dios está detrás. Los efectos de la plaga. Mire, básicamente aquí ellos habían sufrido una plaga de langostas terribles. Yo hace poco veía en un documental en la televisión una plaga de langostas, no hace tanto, sucedió allí en la parte norte de África, y era realmente una nube tremenda y no dejaba nada detrás. Era una nube impresionante, era como que el mediodía se oscurecía por la tremenda cantidad de langostas y se comen todo. Y si la langosta se come todo, ¿qué comerá el ganado? ¿De dónde se saca más pasto para darle a ese ganado? Hay que importarlo. Imagínense que si hoy es problemático, cuánto más en aquella época. Los efectos de la plaga. Dice el versículo 1, ¿ha pasado, se pregunta el profeta Joel, ¿ha pasado esto antes? ¿Ha habido una situación semejante en Israel, tal así que nos haya quedado nada en los campos, nada en los cultivos? Esto, hermanos, lo que le había acontecido aquí por la situación de esta plaga de langostas a Israel, era un caso sin igual, era un caso raro, era un caso que nosotros podríamos decir, qué raro, ¿no? Qué raro que esté pasando esto. Qué raro que esto haya acontecido, porque esto no es normal, no es frecuente. Y yo me pregunto, ¿le está pasando a usted un caso que diga, qué raro todo esto que me está pasando, ¿no? Estoy patinando, dando vueltas en lo mismo, no salgo de esta situación. Qué raro lo que me está pasando. Hace un tiempo que yo vengo pasando, viviendo, padeciendo una determinada situación. Parece raro. Hay una situación continua, cíclica, que a veces, hermanos, nos acontece, pero quiero decirle una cosa. La mano del Señor está detrás de eso raro que está pasando. ¿Le está alguien aquí pasando algo raro en su trabajo? No tengo trabajo. Y no consigo trabajo. Y consigo un trabajo y es lo peor que me pudo haber pasado. Y me echaron de ese trabajo porque me iban a dar un nuevo trabajo y es peor que el anterior. Y es raro lo que me está pasando. Y sigo patinando y no encuentro solución. Me está pasando algo raro en casa. Otra vez lo mismo y otra vez lo mismo. Parece, no sé. Permítame esta palabra. Cuando alguien tiene mucha mala suerte en el mundo, dice, a mí me hizo pipí un elefante, dice. Pues a alguno parece que le hizo pipí Godzilla. Más grande todavía. Es raro lo que está pasando. Porque trato de hacer las cosas y solucionarlas y sigue otra vez lo mismo. Y vuelve a pasar lo mismo. No es raro lo que le está pasando. Y aquí el profeta Joel le pregunta al pueblo, ¿ha acontecido esto en vuestros días o en los días de vuestros padres? Versículo 2. ¿Pero esto sucedió alguna vez? ¿Por qué a los demás no le pasa y a mí me pasa? ¿Pero qué me persigue? La mala suerte. Israel estaba en una situación donde los pueblos vecinos parece que la langosta no les afectaba. ¿Qué es una langosta local?
En los demás pueblos no había hambre, no había necesidad, pero acá hay hambre y hay necesidad. En las demás naciones no hay langosta, pero que esta es una langosta israelita nada más. Y hermanos, a veces en nuestra casa, en nuestro trabajo, en nuestro salario, en nuestro sueldo, en nuestra economía, en nuestra salud, están sucediendo cosas que son raras. Decirle al que está al lado, me están pasando cosas raras. ¿No estará la mano de Dios detrás de todo esto? ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué me está pasando esto? Acá había una plaga sobre Israel y el profeta Joel dice, nunca en la historia de Israel pasó esto. ¿Por qué nos está pasando ahora? Es más, indagando en el libro de Deuteronomio, Dios le había dicho a su pueblo y le había prometido, dice, ahuyentaré de ti a la langosta y la enviaré sobre tus enemigos. Pero ahora la langosta estaba sobre ellos y no sobre los enemigos. ¿Qué está pasando? ¿Por qué esta langosta está comiendo nuestros cultivos y está comiéndonos nuestro sueldo y nuestro salario y nuestra salud y nuestra familia? ¿Qué es lo que está pasando? Es un caso raro. Mire, la plaga en su totalidad está escrita acá. Dice, versículo 4, lo que quedó de la oruga comió el saltón, lo que quedó del saltón comió el revoltón. Y la langosta comió lo que del revoltón había quedado. Usted dijo, llueve sobre mojado. Porque me pasó una cosa. Ah, bueno, pero algo salvé. Le pasó algo sobre eso que salvó. Bueno, había apartado aunque sea un poquito. Le pasó algo sobre ese poquito. Bueno, tenía yo acobachado allá en un rincón todavía una cosita más. Y ¡tum! También se lo comieron. A Israel le pasó esto. Usted sabe que estaba leyendo yo, indagando, ¿qué son estos bichitos que están aquí? Bueno, en realidad es la misma oruga en sus distintos estados, la misma langosta en sus distintos estados. Cuando era oruga se comió una parte, cuando creció se comió otra, siguió creciendo, se comió otra, y cuando se convirtió en langosta se comió todo lo que quedaba. Una plaga terrible. Pero a mí lo que me llamó la atención que fue una plaga gradual. Porque Dios podría haber mandado la langosta de una que se coma todo. Pero sin embargo, Dios le empezó a dar señal a su pueblo para que su pueblo abriera los ojos. ¿Qué pasa que hay plaga en nuestro país? ¿Qué pasa que hay plaga en nuestros viñedos? ¿No era promesa de Dios que sobre los hijos de Dios estas cosas no iban a estar? ¿Por qué a mí me está yendo mal? ¿No será tiempo de que yo abra los ojos? ¿No será que Dios me viene hablando a través de distintas circunstancias de que yo tengo que reflexionar, recapacitar y buscar de Dios? Primero me quedé sin trabajo. Después me comí los ahorros. Me quedé sin auto. Me puedo quedar sin salud. Y parece que cada vez voy mal en peor. Lo que no se comió la oruga, se lo comió el saltón, después el revoltón, después vino la langosta y se terminó todo. O sea, un proceso gradual. Mis hermanos, Israel estaba sufriendo un proceso gradual. Era el juicio progresivo de Dios sobre la nación. Dios estaba poniendo su mano en contra de la nación con un único propósito, que la nación se volviera a Dios. Porque si la nación, Dios lo había prometido, buscaban a Dios, si se humillara en mi pueblo sobre los cuales mi nombre es invocado, oraren y buscaren, mi rostro se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos, perdonaré su pecado y sanaré ¿qué? Su tierra. La tierra de Israel estaba siendo devastada por una plaga, mis hermanos. Era una plaga gradual. Mire, las plagas que vinieron sobre Egipto tenían un solo propósito, que el corazón de Faraón fuera cambiado, fuera transformado. Dios le dio 10 oportunidades, una plaga, 2 plagas. También estuvo allí la langosta. ¿Se acuerda que hubo una plaga de langosta? Dios envió distintas plagas. ¿Con qué propósito? Con el propósito de que el corazón de Faraón cambie. ¿Cambió el corazón de Faraón? No cambió. ¿Y dónde quedó Faraón? Abajo del Mar Rojo, el cual no pudo pasar, y los israelitas sí. Hermanos, cuando nos viene sucediendo algo por largo tiempo, gradualmente, y cada vez parece que nos va de mal en peor, ¿no será que la mano de Dios está detrás de lo que nos está pasando? Pregunto yo, me preguntaría, ¿hay algo que Dios me haya estado hablando
tiempo tras tiempo, tras tiempo, tras tiempo, que yo debo hacer o que yo debo cambiar y que no lo vengo haciendo? Pues a medida que yo continúe en mi postura, la mano de Dios, dígale al que está al lado, se va a agravar. Porque la mano de Dios se agrava cuando nosotros no entendemos. Dios estaba utilizando la naturaleza en contra del pueblo de Israel. ¿Y la naturaleza no obedece a Dios? ¿Sí o no? Pregunto yo. ¿La naturaleza obedece a Dios o no? Cuando los discípulos estaban por ahogar en la barca, ¿quién se despertó allí y se levantó? El Señor. ¿Y qué hizo con el viento y con la tempestad? Le dio una orden y ¿qué pasó? ¿Le desobedecieron? Para nada. Cuando él en el arca de Noé llamó a los animales, ¿qué hicieron los animales? Como los hombres, no, ¿qué me importa a mí el mensaje, el llamado de Dios? ¿Qué hicieron los animales? ¿Qué hizo el burro? Obedeció. ¿Y qué hacemos los hombres ante el llamado de Dios? Somos más burros que el burro. El burro no merece llamarse burro al lado de nosotros. Porque Dios llamó a los animales, Dios llamó al burro una sola vez y el burro vino. ¿Verdad? 120 años habló a los hombres y no vinieron. Pero el burro con un solo llamado entendió. Por eso dice el profeta Isaías, si yo mal no recuerdo, es el que dice que hasta el burro conoce el establo de su Señor. El buey conoce el pesebre de su amo, pero mi pueblo no entiende. Y uno dice, ¿cómo la nación de Israel pueden ser tan porfiados? No se daban cuenta que lo que les estaba sucediendo en su economía, en su finanza, en su casa, en su hogar, en su cosecha, en su salario, en su salud, no se daban cuenta que iban de mal en peor y que Dios los quería hacer reflexionar para que lo busquen. No, no se daban cuenta. Nosotros sí, ¿verdad? ¿Cuántos dicen amén? Sí, ¿no? Gloria a Dios. Que sea así, mi hermano. Pero hermanos, ¿cuántas cosas tiene que hacer Dios con nosotros para que entendamos que tenemos que buscarle? Oración, palabra, servicio. No le interesa a Dios mi servicio si no tengo oración y si no estoy en su palabra. No le interesa. No le interesa. Oración, palabra, servicio. No está interesado Dios en que yo hoy esté predicando si primero no doblo mis rodillas ante Él y tengo tiempo a solas con Él en su palabra. No está interesado Él en que yo predique. No le interesa a Dios. Puede traer 700 mejores que yo, ningún problema. Y no está interesado Dios en su servicio si usted primero no dobla sus rodillas y no se pone a solas con Dios con su palabra. ¿Lo entendemos? ¿Será difícil de comprender? ¿O tendrá que el Señor hacerme hablar en lenguas? En chino, en jeringoso. ¿No? ¿Vieron que se habla en jeringoso también? Se le agregan la P y la PA, creo que es, ¿no? ¿Quién habla en jeringoso aquí? Bien. Hermanos, es muy sencillo. Israel estaba experimentando el juicio progresivo de Dios sobre su nación con el propósito de que ellos volvieran, recapacitaran. Se están apartando de Dios. Dice el versículo 5, faltó el vino, le dice a los borrachos. ¿Qué cosa ama el borracho? ¡Ja! Era el deleite de sus ojos, el encanto de su alma. No hay más vino, señores. O sea, ¿qué quiere decir esto? ¿Que toda la nación eran borrachos? No, lo que está diciendo es que lo que más nos gusta, ahí pega Dios. Dios pega donde más duele. Donde más duele, ahí pega Dios. Ahí toca Dios. A los borrachos les faltó el vino. Los sacerdotes, ¿qué esperaban los sacerdotes? Las ofrendas. Fíjese que dice, en la casa de Dios no hay más ofrendas. Señor, no hay ofrendas en la casa de Dios. Ellos vivían de las ofrendas. Acuérdense que el pueblo traía ofrendas, primicias. Libaciones son el aceite, entonces tomaban un poco de aceite y lo derramaban allí para hacer los sacrificios, los holocaustos. Eran las libaciones.
Eso es, derramar aceite sobre algo, derramar un líquido sobre el altar. Y ellos vivían de eso, porque los sacerdotes se sostenían a través de las ofrendas. Pero si en el campo no hay trigo, ¿qué van a ofrendar los israelitas? Si no hay cebada, ¿qué traen? Si no hay manzanas, no hay vides, no hay nada, porque la langosta se comió todo. ¿Qué traen al templo? Nada. ¿Qué ofrecen los sacerdotes? Nada. ¿Y qué comen los sacerdotes? Nada. Porque Dios pega donde más duele. El sustento aún para los sacerdotes se había terminado. Y lo dice aquí, en este pasaje que hemos venido leyendo. Faltó la ofrenda. Y la ofrenda, mis hermanos, no solamente era el sustento de los sacerdotes, sino que implicaba nuestra relación con Dios. Porque cuando uno viene delante de Dios y uno se postra ante Dios para traerle una ofrenda, acuérdese que Dios primero mira a la persona y luego a la ofrenda. Si la persona le agrada a Dios, le agradará también en consecuencia la ofrenda. Pero no hay ofrenda, no hay que presentar a Dios. Y eso habla de que había una comunión con Dios rota. No hay comunión con Dios. No podemos, hermanos, venir a la casa de Dios y asumir nuestro lugar y no postrarnos ante su presencia. No podemos o no debemos. Por eso yo estoy invitando y llamando a que todos los cultos, todos los que pueden, y muchos pueden, vengamos antes y nos postremos ante la presencia de Dios y le demos nuestra ofrenda, en primer lugar nuestro corazón. No está interesado Dios en lo que sabemos hacer, está interesado en si nuestro corazón está postrado y humillado delante de su presencia. ¿Es difícil eso de entender? ¿Será incomprensible? ¿Será inadmisible? No, me niego a hacer eso. Es de la carne. No es espiritual. Pues Dios le va a decir a su pueblo, rasgad vuestro corazón, no vuestros vestidos. Porque Dios está interesado en primer lugar en cómo nos presentamos delante de Él nosotros, para que lo que hacemos a Él le agrade, para lo que ofrendemos a Él le agrade. Fíjese que el Señor nos viene hablando de esto, ¿o no? ¿O es el primer mensaje que tenemos de esta línea? No, el Señor nos viene hablando de estas cosas. Y Dios está tocando hogares, familias, economías, distintas cosas, donde nos duele. Pero ¿no será que está Dios esperando un cambio de actitud nuestro? Y usted dirá, no, pero hasta ahora no me pasó nada. Espéreme. Es cuestión de tiempo. Porque de la mano de Dios nadie se salva. Y si alguno dice, yo me salvé de la mano de Dios, usted nunca fue hijo de Dios. Así dice la Biblia, no yo, no es una opinión mía. La Biblia dice que el que no experimentó nunca la disciplina de Dios es porque nunca ha sido hijo de Dios. Porque todos los hijos, dice, hemos experimentado la disciplina, la mano de Dios sobre nosotros para corregirnos. Y si alguno no la ha experimentado, yo le digo esta noche, entréguese al Señor. Porque todos los hijos de Dios, Dios dice que nos disciplina como el Padre a su Hijo que ama. Faltó el fruto del campo. Faltó el trigo, la cebada, las manzanas. Bueno, aquí comienza a nombrar la palmera, los viñedos, etcétera, etcétera. O sea, faltó la esperanza, porque si a ellos les faltaba todo, ¿qué tenían? Nada. Le faltó la esperanza. Le faltó absolutamente todo. Mire lo que dice por allí el versículo 18. Esto me llamó la atención, del capítulo 1. Dice, ¿cómo gimieron las bestias? ¿Cuán turbados anduvieron los hatos? O sea, los rebaños, ¿no? En vez de rebaños se llama hatos. ¿Cómo gimieron las bestias? ¿Cuán turbados anduvieron los hatos de los bueyes? Porque no tuvieron pastos. También fueron asolados los rebaños de las ovejas. Una mortandad terrible. ¿No fue hace poco tiempo que acá en nuestra zona los animales no tenían ni para comer? Que ahí en Strueder pusieron todas las osamentas. ¿No fue en Strueder o en Ascasubi? Pusieron todas las osamentas allí al lado del cartel que decía Strueder o Ascasubi, no me acuerdo cuánto. En Strueder era, ¿no? Allí pusieron todos los esqueletos. ¿Cuántos animales se murieron? ¿La gente se volvió a Dios?
¿Buscó a Dios? No está la mano de Dios diciéndole a Argentina, Argentina, tienes que volverte. Y no está la mano de Dios en nuestras propias vidas diciéndonos tenemos que recapacitar y volvernos a buscar a Dios de todo corazón. Por eso me alegro por las palabras de mi hermana cuando pasa aquí al frente. Dice, ella lo dijo, yo tomo sus palabras que ella dijo. No tengo que venir a la iglesia por un premio. Tengo que venir a la iglesia a buscar de Dios. Amén. No tengo que venir a la iglesia porque ocupo un lugar. Tengo que venir a la iglesia a buscar de Dios en primer lugar. No tengo que venir a la iglesia porque tengo que predicar. Tengo que venir a la iglesia en primer lugar a buscar de Dios. Eso es lo que está pidiendo Dios de nosotros, mis hermanos. Dice la Biblia también que la creación misma gime. Se duele la creación, está con dolores de partos. En estos tiempos esperando la venida del Señor. La creación está sufriendo, mis hermanos. Hace unos días atrás pasó una noticia aquí en Bahía Blanca acerca de un animalito que lo prendieron fuego, lo quemaron. Fue un escándalo en la televisión, en las redes sociales. Creo que muchos lo vieron. Yo vi la noticia ya casi terminando, cuando el episodio había ya sucedido. Hermanos, la creación está gimiendo porque el pecado del hombre, la maldad del hombre está a tal punto, mis hermanos, a tal punto que ya está colmando la paciencia de Dios. Y cuando la paciencia de Dios sea colmada, como los días de Sodoma y de Gomorra, o como los días de Noé, hermanos, Él simplemente se va a quitar su cinturón y va a empezar a ajustar cuentas. Pero antes que eso suceda, la Biblia dice que antes de que Dios juzgue al mundo, escúchelo bien, Dios juzgará a sus hijos. Porque el juicio de Dios comienza por los hijos de Dios. Así que no nos extrañe. ¿Le está pasando algo extraño en este tiempo? ¿Algo raro? ¿No será que Dios está esperando algo de usted, de mí, de nosotros? ¿No será así? En segundo lugar, las acciones de los hijos. Vimos los efectos de la plaga. Fue terrible, fue devastador. Pero las acciones de los hijos. Dice el versículo 13. Ceñíos y lamentad, sacerdotes, gemid, ministros del altar. Venid, dormid en silicio, ministros de mi Dios, porque quitada es de la casa de vuestro Dios la ofrenda y la libación. Los sacerdotes debían vestirse, debían lamentar, debían gemir, debían acudir al templo, debían dormir incómodamente. ¿Por qué? Porque se rompió la comunión con Dios. Es quitada la ofrenda, es quitada la libación. El sacerdote en primer lugar debía ponerse a buscar a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios, pero ahora viene la parte suya. Porque acá continúa. Pero ¿qué más dice? En cuanto a los hijos, dice que debían proclamar ayuno, versículo 14. ¿Cuántos dicen amén? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Gusta la comida? Mucho. Cuando hablamos del sacerdote, yo escuché como 15 amén. Cuando hablamos del pueblo, proclamad ayuno, 2 amén creo que escuché. Proclamad ayuno, convocada a asambleas, congregada a los ancianos y a todos los moradores de la tierra. ¿En dónde? ¿En dónde? En la casa de Jehová. No, pero yo estoy buscando a Dios en mi casa. Mentira del diablo, en la casa de Jehová dice la Biblia. En su casa usted puede orar, pero congregarse hay que congregarse acá. La congregación no está en su casa. La congregación no está frente al tele. La congregación no está enfrente de una radio oyendo, a veces, cabeza de pescado nada más. La congregación está en la casa de Jehová y allí nos llama el Señor a congregarnos. Antiguo y Nuevo Testamento nos hablan exactamente de lo mismo. Y a todos los moradores de la tierra en la casa de Jehová vuestro Dios. ¿Para qué? ¿Qué dice? Y clamad a Jehová. Hermanos, ¿dónde está la solución? Frase evangélica. ¿Cuál es la llave de todas las cosas? Amén. Oramos, ¿verdad? O sea, tenemos la ganzúa de todas las cosas, pero no la usamos. Preferimos darle patadas a la puerta para que se abra. Si tenemos la llave. Parecemos como los dibujitos animados, ¿yo? Tratamos de echar la puerta abajo y tenemos la llave. ¿Por qué no usamos la llave mejor?
Si los evangélicos decimos que la oración es la llave de todas las cosas, ¿por qué no usamos la llave? En vez de agarrar a patada la puerta. No se abre, hermanos. Menos la puerta de la respuesta de Dios. No se abre. De ninguna otra forma que no sea doblando nuestras rodillas. Así que el Señor llama a una acción aquí al pueblo de Israel, tanto a los sacerdotes como a sus hijos, y básicamente es a buscar de Dios, a reunirse, a congregarse, a humillarse de la presencia del Señor. Mire lo que dice en el versículo 20, también me llamó la atención, del capítulo 1, versículo 20, mire lo que dice: las bestias del campo, ¿qué dice? ¿A quién bramarán? Léalo por favor, ¿qué dice? Las bestias del campo bramarán también, ¿a quién? A Dios. Hermanos, si los animales se ponen a orar, a gemir, a bramar, aquí dice a Dios, no dice que ellos braman simplemente porque son animales, son bestias y no saben lo que hacen. Dice aquí la Biblia, y yo lo creo porque aquí lo dice, que las bestias braman a Dios, claman a Dios. Y el Nuevo Testamento dice que la creación gime. Su perrito, cuando tiene hambre y usted no le da alimento, ¿sabe a quién ladra? ¿A quién clama? ¿A quién brama? A Dios. Si los animales pueden buscar de Dios, por lo menos en este sentido primitivo básico, ¿podremos nosotros buscar de Dios? Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed ¿de qué? De Dios. ¿No será hora de bramar? ¿No será hora de clamar? ¿No será hora de buscar a Dios? Esto que me está pasando es tan raro, ¿no? Bueno, que te siga pasando entonces. Pero ¿sabes qué? Va a ir de mal en peor. No tiene trabajo hace 6 meses. Pero en 6 meses viene clamando, viene orando, ¿cierto? Oh, gloria a Dios, amén. No, no está clamando, ni orando, ni bramando, ni nada. Está simplemente pataleando y quejándose. O tal vez se acostumbró simplemente. Pero la cosa va a ir de mal en peor. Porque es Dios el que nos quiere tener en una posición en que clamemos a Él, en que nos congreguemos, en que nos convirtamos de todo nuestro corazón. Y tercero y último para terminar, cuando Dios nos va apretando, vemos los efectos de la plaga, vemos las acciones que debemos tomar los hijos de Dios, tanto líderes como el pueblo en general, y en tercer lugar vemos cuál es el petitorio divino. ¿Qué es lo que pide Dios? Capítulo 2. Versículo 12. Por eso pues ahora dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. Hermanos, cuando Dios nos llama a convertirnos, no está diciendo que no somos convertidos o que nunca hemos recibido a Cristo. Está diciendo que como creyentes nos hemos amoldado a nuestra forma caprichosa de ser. Sabemos orar, pero no lo hacemos. Sabemos clamar, pero no lo hacemos. Sabemos congregarnos, pero no lo hacemos. Sabemos buscar a Dios, pero no lo hacemos. Entonces Dios dice, cambia esa manera de pensar. Cambia esa mentalidad. Cambiar la manera de pensar, cambiar la manera de ver las cosas, pero con resultados prácticos. Cambiar mis acciones. ¿Cuántas veces Dios nos va a pedir lo mismo? Para que entendamos que debemos cambiar, que debemos abandonar el pecado, que debemos dejar de ser como somos, que debemos de buscar a Dios. ¿Cuántas veces Dios lo tiene que pedir? Al burro se lo pidió una sola vez. Espero, aunque sea, ser como el burro, mis hermanos. Espero ser como él. La conversión, mis hermanos, dice aquí la palabra del Señor, va acompañada de ayuno, de lloro, de lamento. O sea, básicamente de ponernos a buscar de Dios. ¿Quiere usted que las cosas cambien en su vida? Lo que le está pasando en su hogar, en su familia, en su trabajo, en su economía. Porque si usted se ve resentido, también la iglesia se ve resentida en todo sentido.
Porque si usted no tiene ni 10 centavos para ofrendar, porque está mala la cosa, dicen algunos, no, está mala la cosa. ¿Y por qué está mala la cosa? Y porque al país le va mal. ¿Y qué? ¿Y usted no tiene Dios? ¿No tiene Dios? Caerán 1000 a tu lado, 10.000 a tu diestra en la Argentina. Pero a ti no llegará. No llegará, dice la palabra. De una o de otra manera Dios va a responder. Me preguntaba hace poco alguien, estábamos hablando del tema de trabajo, no, que está mala la cosa, que aquí, que allá, que han despedido mucha gente. Nosotros como trabajo no damos abasto, no sabemos qué hacer con tanta máquina. Vamos a hacer varias rifas más, me parece, en el trabajo. No sabemos qué hacer con tanto trabajo. Es muchísimo. Es demasiado. Es una lluvia de máquinas, llueven máquinas. Hay goteras de máquinas. ¿Sí? Les puedo decir que desde el año 91 que estoy trabajando en ese mismo lugar, creo que es el momento en que más máquinas hay para reparar. Es trabajo. No sabemos qué hacer con tanto. Pero el país está mal. ¿Y a los hijos de Dios qué? Pero pastor, están echando gente. ¿Y a los hijos de Dios qué? ¿Que no tiene Dios? ¿No tiene Señor? ¿No tiene a quién clamarle? ¿No tiene a quién buscar? ¿No tiene a quién acudir? ¿O no lo está haciendo? Ah, eso es otro tema. Pero tiene a quién. Tiene recursos. Tiene quien le sostenga. Tiene aquel que ha dicho, yo no te dejaré ni te desampararé. Gloria al nombre del Señor. Y le dice en el versículo 13, rasgad vuestro corazón. Porque los israelitas hacían, como diría alguien, no, una cosa externa, era, hoy estoy buscando a Dios, rompo mis vestidos, estoy clamando a Dios. No, no. Dios dice, Dios, no hagas nada que te vean los demás. Hace algo realmente interno del corazón. Ponete a buscar a Dios. Ponete a clamar a Él y Dios te va a responder. Porque ¿qué dice acá? Mire, Dios lo que estaba diciendo es no quiero apariencias, quiero algo realmente genuino. ¿Por qué? ¿Qué dice Dios acá? Que Dios es misericordioso. Es clemente, o sea, piadoso. Tiene clemencia. Es lento para la ira. Pero se enoja, ¿eh? Dice que es lento. No dice acá que Él no se enoja. Él se enoja, nada más que se toma su tiempo. Dice que es lento para la ira. Grande en misericordia. Él se duele del sufrimiento. ¿Quiere Dios, mis hermanos, que nosotros estemos pasando por esto raro que nos está pasando? No. Pero es una llamada de atención. ¿Sabe para qué? Para que le busquemos. ¿Qué le parece si usted se propone con el Señor buscarle? Mire qué sencillo, ¿no? Se supone que los hijos de Dios, ¿a quién buscan? Pues a Dios. Se supone que los hijos de Dios oran, ¿no? Pues bueno, es una predicación tan obvia, tan sencilla, tan... No tendría ni que estarla predicando aquí. Porque se supone que los hijos de Dios oran. Y nosotros somos hijos de Dios, ¿verdad? Amén. Por eso oramos. Amén. Gloria a Dios. Por eso buscamos de Dios, ¿verdad? Fíjese qué pregunta sencilla si no estamos haciendo nada del otro mundo. Y los hijos de Dios leen la palabra de Dios, le interesa lo que Dios dice. Amén. Por eso nosotros leemos, buscamos. Por eso el pastor insiste, tenemos que estar. Líderes, músicos, coristas, tenemos que estar. Es nuestro deber. Es nuestra responsabilidad, es nuestro compromiso. Caramba, si no hacemos eso, Señor, ¿qué queda para el resto? Pero cuando no lo hacemos y Dios nos dice y nos dice y nos dice, Dios empieza a aplicar un juicio gradual. Lo que se comió, lo que sobró de la oruga, se lo come el saltón. Lo que queda del saltón, se lo come el revoltón. Y lo que come del revoltón, se lo va a comer la langosta. ¿Y qué te va a quedar a ti? Nada. ¿Para qué? Para que clames. Para que busques. ¿Qué le parece si nos proponemos a nosotros mismos, con la ayuda del Señor, buscarle? Buscarle. Nos colocamos de pie. Usted ore al Señor. Hable con Él. Gloria a ti, Señor, te alabamos. Te bendecimos, Señor. Te damos gracias, Padre Santo. Señor, queremos proponernos en nuestro corazón, delante de ti, buscarte. Es todo lo que tenemos que hacer.
Cosas raras nos pasan. Otra vez, Señor, lo mismo, la misma situación. Tiempo y tiempo pasando por las mismas cosas y parece que no se soluciona. Y voy a la iglesia y voy a los cultos, pero no se soluciona. Porque lo que tú estás queriendo, Señor amado, es que nosotros te busquemos, que doblemos nuestras rodillas y clamemos a ti. Si los animales pueden ser obedientes a ti, podemos serlo nosotros también. Señor, nos proponemos en tu nombre y con tu ayuda, Señor, no creyéndonos fuertes ni nada, Señor, pero nos proponemos buscarte, clamar a ti, gemir delante de tu presencia por la salud, por nuestro trabajo, por nuestra economía, por nuestro auto, por nuestra familia, por nuestros hijos, por nuestros estudios, por nuestra escuela, por tantas cosas que nos salen que parecen que son raras, pero la mano de Dios está atrás de todas ellas. La mano de Dios se ha puesto en contra de nosotros cuando nosotros no estamos buscando de Dios. Señor, ayúdanos a buscarte, ayúdanos, Señor amado, a mañana al levantarnos tener tiempo para Dios, tiempo para ti, tiempo para doblar nuestras rodillas, tiempo para tu palabra, Señor amado. Y sin duda, como dice aquí tu palabra, Señor amado, gloria al nombre del Señor. Y Jehová, solícito por su tierra, perdonará a su pueblo. Responderá Jehová y dirá a su pueblo: he aquí yo os envío pan, mosto y aceite, y seréis saciados de ellos, y nunca más os pondré en oprobio entre las naciones. Gloria al nombre del Señor. Tierra, no temas, alégrate y gózate, porque Jehová hará grandes cosas. Así dice tu palabra, Señor amado, aquí en este mismo pasaje. Señor amado, todo eso está condicionado a si vamos a buscar o no vamos a buscar. Y si no buscamos, Señor amado, seguiremos siendo devorados y nos quejaremos y diremos: Dios no nos responde. Pero es que Dios no responde al que no clama. Dios no responde al que no le busca. Oh Señor, por eso ayúdanos a buscarte de todo nuestro corazón, de todo nuestro ser. Te alabamos, te bendecimos. A ti la gloria y la honra. En el nombre del Señor Jesús. Amén.